Bienvenidos, el día de hoy vamos a continuar con el montaje digital infantil. En este caso vamos a realizar la emulación de fondos o sublimados en el programa PowerPoint. Para ello previamente seleccionamos el tipo de fondo que vamos a colocar de sublimados y vamos a abrir el PowerPoint. Nos vamos a insertar formas, en este caso un cuadrado como si fuera un panel. Vamos a relleno de forma imagen y vamos a seleccionar la imagen que previamente hemos seleccionado. Nos vamos en este caso a formato, recortar para acoplar por todo el cuadro. Y procedemos a centrar. Una vez que está listo, damos clic y nos vamos nuevamente a formato, contorno de forma sin contorno. Ahora vamos a proseguir con el siguiente elemento. En este caso vamos a insertar una imagen que viene a ser un backdrop, en este caso un circular. Nos vamos a insertar formas y vamos a insertar un círculo. En este caso vamos a tratar de acoplar justo a la medida que corresponde. Una vez que está listo, nos vamos a relleno de forma, imagen, y vamos a seleccionar nuevamente una imagen. En este caso viene a ser la misma imagen. Nos vamos a formato, recortar y nuevamente realizamos este procedimiento para poder calar justo en el círculo. Centramos y nos vamos a contorno de forma sin contorno y ya hemos logrado el fondo, que viene a ser este fondo circular, emulando un panel sublimado. Nuevamente seleccionamos y deseamos, nuevamente nos vamos a relleno de forma, imagen, y vamos a seleccionar otro tipo de imágenes. Una vez que está listo, lo que vamos a hacer es insertar nuevamente el cilindro. En este caso vamos a trabajar con el cilindro y la perspectiva. En este caso vamos a minimizar el tamaño y para poder cambiar la forma nos vamos a insertar formas. En este caso insertamos un rectángulo por todo el borde y nos vamos a relleno de forma sin relleno para poderlo apreciar mucho mejor. Nos vamos a editar formas, modificar puntos y vamos a modificar y contornear justo en el borde de esta manera para que el diseño se acople justo bajo esa perspectiva. Modificamos con estos nodos y trazamos nuevamente el contorno. Una vez que ya hemos terminado el contorno, le vamos a agregar un fondo. Damos clic, nos vamos a relleno de forma y con imagen vamos a seleccionar la imagen de fondo. En este caso una imagen similar para trabajar bajo la misma temática. Nos vamos a formato, recortar y realizo el mismo procedimiento. En este caso la imagen se va a acoplar a esta nueva forma que hemos diseñado. De esta manera queda el cilindro. Seleccionamos, nos vamos a formato, contorno de forma sin contorno. Y ya está listo este procedimiento. Lo que simplemente vamos a hacer es control C, control V. Nos vamos a formato, relleno de forma en degradado. Nosotros podemos cambiar el tipo de variación de luz para poder generar un contraste. Clic derecho, nos vamos a formato de forma, nos vamos a relleno y de esta manera podemos realizar el degradado. En este caso vamos a seleccionar un color de la misma tonalidad para que tenga un contraste, puesto que estamos trabajando una temática. Y de esta manera seleccionamos el color de degradado. Esta es la perspectiva que va a generarnos. Y bueno, ya tenemos la primera perspectiva, que son de los cilindros con un fondo cuadrado. Ahora, por ejemplo, vamos a tomar esta nueva perspectiva que viene a ser ya un tipo biombo. Y bueno, acá tenemos ya la siguiente muestra.
Y bueno, acá sucesivamente también ya tenemos otra muestra, simplemente vamos a cambiar el color de fondo y vamos a generar una nueva temática. Y bueno, así ya hemos logrado otro modelo. Ahora en este caso vamos a insertar una mesa. Insertamos imagen. Esta mesa lo vamos a trabajar igual que en el primer tutorial. Vamos a quitar el fondo blanco para convertirlo en una imagen PNG. Centramos. Ahora nuevamente vamos a cambiar la tonalidad de color para que se asemeje a la temática que estamos trabajando. Nos vamos a formato, color, más variaciones y vamos a elegir el color que hemos trabajado. Y así generamos un objeto con un determinado color. Nos vamos ahora nuevamente a insertar formas y vamos a insertar un rectángulo. En este caso vamos a generar una mesa rectangular. Nos vamos a relleno de formas sin contorno. Y lo que vamos a hacer es acoplar justo a esta medida. Vamos a proceder a mover la mesa y bueno, ya tenemos acá el tamaño de una mesa. Nos vamos a relleno de forma, imagen y vamos a insertar la imagen que estamos trabajando. Nos vamos nuevamente a recortar y vamos a acoplar la imagen. Centramos y lo que vamos a hacer es generar una perspectiva. Para ello nos vamos a insertar formas y vamos a insertar nuevamente un rectángulo. En este caso vamos a trabajar con los nodos. Nos vamos a editar formas, modificar puntos y vamos a acoplarlo de tal manera que me dé una perspectiva de una mesa rectangular. Me voy a relleno de forma y voy a insertar el color blanco, contorno de forma sin contorno. Y así genero una nueva perspectiva de mesa. Ya tenemos una mesa de biombo circular o también una mesa cuadrada y generamos de esta manera posibles propuestas digitales para mostrarle a nuestros clientes de acuerdo a la temática que vamos a desarrollar. También les estoy dejando los links de los pasos cómo armar un backdrop digital con globos y también la composición de una mesa infantil con objetos. También lo estoy dejando en la casilla de descripción. Espero que les haya gustado este proyecto, no olviden de ponerlo en práctica y nos vemos en próximos tutoriales.